La jaula invisible, el poder que no usas. Hay un poder dentro de ti que nunca has usado. No es místico ni oculto. Es la capacidad de decidir quién eres. Otto Rank descubrió que las personas no viven vidas pequeñas por falta de capacidad. Lo hacen por miedo. Un miedo tan profundo que la mayoría ni siquiera sabe que lo tiene. No es el miedo a algo específico. Es el miedo a tener el poder de elegir. Porque si tienes el poder de elegir, entonces ya no puedes culpar a nadie. No puedes decir que el mundo te hizo así. Tienes que aceptar que eres responsable, completamente responsable, de todo lo que hiciste y de todo lo que no hiciste. Y eso es aterrador, porque significa que si tu vida no es lo que quieres, es porque no has tenido el coraje de cambiarla. La paradoja del prisionero voluntario. Rank identificó algo devastador. La mayoría de las personas está presa, pero la puerta está abierta. Siempre estuvo abierta. ¿Por qué no sales? Porque afuera no hay límites claros. No hay nadie que te diga qué hacer. Afuera está la libertad. Y la libertad da vértigo. La libertad es responsabilidad total sin excusas. Es la soledad del que tiene que decidir, sin poder preguntarle a nadie si está haciendo lo correcto. Dentro de la jaula puedes culpar. Puedes decir, no es mi culpa, estoy atrapado. Y la victimización, aunque dolorosa, es cómoda. Te libera de la responsabilidad. Pero si sales, tienes que enfrentarte a la verdad, que estuviste ahí porque elegiste estar ahí, no conscientemente. Pero eligiendo no elegir, también eliges. El terror de la autodeterminación. Rank fue más lejos que Freud. Para Freud, el conflicto era entre el yo y el instinto. Para Rank, el conflicto es entre el yo y la posibilidad de ser un yo, porque ser un yo significa que eres el autor de tu vida. Y eso implica que puedes estar equivocado, que puedes fracasar, que puedes arruinarlo todo. Por eso muchos prefieren vivir según un guión externo, el guión de la familia, de la cultura, de la ideología, no porque crean en él, sino porque los libera de tener que escribir el suyo propio. Rank lo llamó el terror de la autodeterminación, el miedo a ser el único responsable de tu propia existencia. La pregunta que nadie quiere responder, Rank hacía una pregunta simple pero devastadora a sus pacientes. ¿Y si pudieras hacer lo que quisieras? La mayoría respondía con una lista de obstáculos, de razones por las que no pueden. Pero Rank preguntaba de nuevo, ¿y si pudieras? Y ahí muchos colapsaban, porque se daban cuenta de que construyeron toda su identidad alrededor de sus límites. Sus límites no son obstáculos, son refugios, son protecciones contra algo más aterrador que el fracaso, el éxito. Porque si pudieras hacer lo que quisieras, entonces tendrías que hacerlo. Y entonces no tendrías excusas, serías completamente responsable. El poder más grande que tienes es también el más temido, porque usarlo significa que ya no puedes esconderte. El miedo al propio poder, la sombra luminosa. Jung habló de la sombra oscura que reprimimos, pero Rank vio algo más. También existe una sombra luminosa. No solo reprimimos lo malo, también reprimimos lo demasiado grande. Tus sueños más audaces, tu voz más auténtica, tu capacidad creativa. ¿Por qué? Porque si los aceptas tienes que actuar, tienes que estar a su altura. Y eso da más miedo que aceptar que eres mediocre. La mediocridad es cómoda, no exige nada, pero la grandeza exige que te expongas, que arriesgues, que fracases públicamente. Muchos prefieren negar su propia grandeza, prefieren decirse no soy especial, y con esa negación matan algo real dentro de sí mismos. El sabotaje inconsciente. Rank identificó un patrón. Personas que justo cuando estaban a punto de lograr algo importante, se autosaboteaban. No era mala suerte, era el terror de tener que sostener su propio éxito. Porque el éxito elimina las excusas, te expone, te hace visible, te exige que sigas a esa altura. Muchos prefieren sabotearse antes de llegar, prefieren fracasar en sus términos, en lugar de arriesgarse a fracasar en público, porque fracasar antes de tiempo les permite conservar la fantasía. Podría haberlo logrado si hubiera querido, pero llegar al final y fracasar destruye esa narrativa. El sabotaje inconsciente es una forma de asegurarte de que nunca tendrás que enfrentarte a tu propio poder. El pacto secreto con la impotencia. Hay un pacto que muchos hacen sin saberlo. Si acepto que no tengo poder, entonces no soy responsable. Y si no soy responsable, no puedo ser juzgado. Y si no puedo ser juzgado, estoy a salvo. Es un pacto de protección. Vivir sin poder es vivir protegido de las expectativas, del juicio, de la posibilidad de decepcionar. Ese pacto te salva, pero también te mata. Porque vivir sin poder no es vivir, es existir como un objeto al que le pasan cosas, en lugar de ser alguien que hace que las cosas pasen. Rank sabía que este pacto es una forma de suicidio lento. No matas tu cuerpo, matas
tienes tu voluntad, y sin voluntad no eres un ser humano, eres un autómata. La culpa existencial de existir plenamente, si vives plenamente, si usas tu poder, si te atreves a ser grande, te sentirás culpable, no porque hiciste algo malo, sino porque traicionaste el pacto invisible con todos los que eligieron no atreverse. Tu familia, que vivió resignada, te verá como una amenaza, porque tu vida es una acusación silenciosa contra la de ellos. Tus amigos se alejarán, porque tu valentía les recuerda su cobardía. La sociedad te castigará con la normalización de la mediocridad. Te dirán que eres demasiado, que deberías relajarte, que deberías ser más realista. Y detrás de todas esas frases hay un solo mensaje: no nos confrontes con tu grandeza, porque nos hace sentir pequeños. Esa culpa es el precio de la individuación. Rank no te dice que desaparecerá, te dice que tendrás que cargar con ella, porque ese es el precio de tu propia vida. La voluntad contra el destino, el determinismo como excusa. La psicología moderna te dice que eres producto de tu pasado, que tus traumas te determinan, que tu infancia te define. Rank no negaba la influencia del pasado, pero rechazaba la idea de que el pasado sea tu destino, porque si eres solo producto de tu historia, entonces no eres responsable. Y si no eres responsable, entonces no tienes poder. El determinismo es una forma elegante de decir no es mi culpa, pero también es una forma de decir no puedo cambiar. Muchos usan su trauma como identidad, como explicación, como justificación, y se vuelven prisioneros de su propio relato. Pero Rank decía, el pasado te influyó, pero tú te haces. Tú decides quién serás a partir de este momento. La voluntad como acto de creación. Para Rank, la voluntad no es un impulso, es un acto creativo. No es algo que tienes, es algo que haces. Cada vez que eliges, te estás creando a ti mismo, porque no tienes una esencia fija. No hay un yo verdadero esperando ser descubierto. Hay un yo que se construye con cada decisión, con cada acto, con cada renuncia, con cada afirmación. Eres un proceso, una obra en construcción, un proyecto inacabado, y el arquitecto eres tú. Pero también significa que no puedes escapar de la responsabilidad, porque cada momento es una oportunidad de elegir quién serás. Rank sabía que esta visión era aterradora, porque no te da descanso, no te da un punto de llegada. Siempre estás siendo, pero también es lo único que te hace realmente libre. El conflicto entre la voluntad y el deseo. Rank hizo una distinción crucial. El deseo es pasivo, es algo que te sucede, sientes hambre, miedo, envidia, no eliges sentirlo, pero la voluntad es activa, es algo que haces. Decides actuar o no actuar, decides resistir o ceder, decides crear o destruir. El deseo te empuja, la voluntad te dirige. Muchos viven dominados por el deseo y luego se sorprenden de que sus vidas no tengan forma, de que se sientan perdidos, porque vivir según el deseo es vivir sin dirección, es ser arrastrado por las olas. Vivir según la voluntad es trazar un rumbo, es elegir una dirección, aunque el mar esté tormentoso, aunque el viento esté en contra. La tragedia de la voluntad débil. Rank identificó algo que pocos quieren ver. La mayoría tiene una voluntad débil, no porque sean malos, sino porque nunca la entrenaron. Esperan sentirse motivados para actuar, esperan sentirse seguros para decidir, esperan estar listos para comenzar. Pero la voluntad fuerte no espera, actúa sin certeza, decide sin garantías, comienza sin estar lista, porque la voluntad fuerte sabe que nunca estarás listo, que nunca habrá el momento perfecto, que siempre habrá miedo, y que el acto de voluntad es actuar a pesar del miedo, no después de que desaparezca. La tragedia no es fracasar, es nunca intentarlo, es nunca usar tu voluntad, es nunca atreverte. El conflicto con el otro como espejo y amenaza. La relación con el otro es siempre ambivalente. Necesitas al otro para ser reconocido, para ser visto, para sentirte real. Sin el otro, no hay yo. El otro te da forma, límites, identidad. Pero el mismo otro que te reconoce también te limita. Te exige que seas de cierta manera. Te controla. La familia no te ve como individuo, te ve como función. La pareja no te ve como ser autónomo, te ve como la mitad que la completa. Y cada reconocimiento es una forma de control. De decirte, puedes ser pero solo de esta manera. Ahí nace el conflicto. Para ser reconocido tienes que adaptarte. Pero para ser tú tienes que diferenciarte. Rank sabía que toda relación es un campo de batalla. Una tensión constante entre la necesidad de ser reconocido y la necesidad de ser libre. La dependencia como renuncia
el poder. La mayoría de las relaciones son pactos de dependencia. Yo necesito que me ames para sentirme valioso. Tú necesitas que te necesite para sentirte poderoso. Esos pactos funcionan, crean estabilidad, pero vienen con un precio, tu poder. Cuando dependes del otro para tu valor, para tu seguridad, para tu identidad, le has entregado tu poder. Ya no eres autónomo, eres una extensión del otro. Y entonces cada decisión está condicionada por ¿qué va a pensar el otro? ¿Va a pedir? ¿Va a probar? ¿Me va a dejar? Y con esas preguntas tu voluntad se paraliza. Ya no eres un yo, eres un reflejo del otro. Rank lo llamó infantilización. La dependencia emocional es permanecer niño, no crecer, no individuarte. La madurez no es la capacidad de amar, es la capacidad de amar sin depender, de estar con el otro sin perderte a ti mismo. El amor como reconocimiento o como dominación. Rank distinguió dos formas de amor. El amor como reconocimiento. Te veo, te acepto, te respeto como un ser separado de mí. Es un amor que da libertad, que no intenta moldear, controlar, poseer. El amor como dominación. Te necesito. Por lo tanto, tengo que controlarte. Tengo que asegurarme de que no me dejes. La mayoría, cuando dice te amo, está diciendo te necesito. Y cuando dice te necesito, está diciendo eres mi rehén emocional. Rank vio que detrás del lenguaje del amor había una estructura de poder, o una lucha por el control, una necesidad de dominación disfrazada de afecto. Y mientras esa estructura no se reconozca, la relación será una prisión mutua. Dos personas atrapadas, cada una siendo el carcelero y el prisionero del otro. La soledad como condición de la autenticidad. Rank tenía una conclusión radical. No puedes ser auténtico y estar completamente conectado, porque la autenticidad exige que seas fiel a ti mismo. Y eso significa que a veces tendrás que decepcionar al otro. Tendrás que decir no cuando esperan que digas sí. Y cada vez que haces eso, la conexión se debilita, porque la conexión profunda está basada en la previsibilidad. Pero la autenticidad es impredecible. Si eres realmente tú, no puedes prometer cómo serás mañana. Por eso la individuación genera soledad, no la soledad del abandono, sino la soledad existencial. La soledad del que sabe que nadie puede vivir tu vida por ti. Esa soledad no se cura con compañía. Es la condición de ser un individuo, el precio de tener una interioridad, un yo que es irreductible al otro. Y aceptar esa soledad es el acto más maduro que puedes hacer. Es dejar de buscar en el otro lo que el otro no puede darte. La reconciliación con el poder. Aceptar el peso de la responsabilidad. El momento decisivo no es cuando descubres que tienes poder, es cuando aceptas el peso de ese poder. Porque el poder no es libertad sin consecuencias, es libertad con consecuencias. Si eliges, cargas con el resultado. Si actúas, cargas con el impacto. Si creas, cargas con la obra. Y ese peso es lo que la mayoría rechaza. Pero Rank te dice, ya estás eligiendo. Cada momento que no actúas, estás eligiendo no actuar. Cada momento que pospones, estás eligiendo posponer. Y esas elecciones también tienen consecuencias. Son tuyas, completamente tuyas. Aceptar eso es pasar de la adolescencia psicológica a la adultez. Es aceptar que el peso de tu vida es tuyo, solo tuyo, intransferible. El poder como servicio, no como dominación. Hay dos formas de poder. El poder sobre el otro, dominación, y el poder de crear servicio. El poder corrupto controla, somete, impone. Se alimenta de la debilidad del otro. Pero Rank hablaba del poder creativo, el poder de construir, de dar forma a tu vida, de ofrecer algo al mundo que no existiría sin ti. Es el poder del artista que crea, del pensador que articula una idea, del maestro que transforma una mente. No necesita dominar a nadie, se alimenta de sí mismo. Y ese poder, lejos de ser egoísta, es profundamente generoso. Porque cuando creas, cuando construyes, cuando aportas algo valioso, estás sirviendo. Tu poder se convierte en un regalo para otros. La vida como experimento trágico. La vida, según Rank, es un experimento. No sabes si funcionará. No sabes si tus decisiones son correctas. No sabes si tu camino tiene sentido. Y nunca lo sabrás con certeza. Pero esa incertidumbre es la condición de la vida auténtica. Porque si supieras de antemano que todo saldrá bien, no sería una elección. Sería un cálculo. Pero elegir sin saber, actuar sin garantías, vivir sin certezas, eso es vivir de verdad. Y sí, es trágico, porque puedes equivocarte, puedes arruinarlo todo, puedes perder todo, pero también puedes ganar algo que nadie más tiene. Una vida que es realmente tuya, no una vida que copiaste, una vida que creaste. Y esa vida, aunque imperfecta, es suficiente para saber que viviste, que realmente viviste. El temor profundo, el miedo a ser el autor de tu vida. Y aquí está el secreto final que Rank descubrió.
El temor profundo que limita tu poder no es el miedo al fracaso, no es el miedo al rechazo, no es el miedo a la muerte. Es el miedo a ser el autor de tu propia vida. Porque si eres el autor, entonces no puedes culpar a nadie. Tienes que aceptar que tu vida tal como es el resultado de tus elecciones. Y eso es devastador. Porque significa que si tu vida no es lo que quieres, es porque no has tenido el coraje de cambiarla. Pero esa verdad, aunque dolorosa, también es liberadora. Porque si tu vida es resultado de tus elecciones, entonces puedes cambiarla ahora, hoy, en este momento. No cuando estés listo, no cuando tengas las condiciones perfectas. Ahora, porque ese ahora es lo único que tienes. Y ese poder de elegir quién serás en el siguiente momento, ese es el poder más grande que tienes. Es el poder que has estado evitando, pero también es el único que puede salvarte. Te salva de llegar al final de tu vida y darte cuenta de que nunca la viviste. Rank dedicó su vida a hacer una sola pregunta. ¿Vas a vivir tu vida o vas a dejar que tu miedo la viva por ti? Esa es la pregunta y solo tú puedes responderla. Fin del guión. El temor profundo que limita tu poder no es el miedo al fracaso, es el miedo a descubrir que siempre pudiste. Otto Rank.